La clase había llegado a su fin, pero Alicia no se iba. Maestra, mi abuelo lo ha vuelto a hacer, dijo, apenas conteniendo las lágrimas. Y hoy vendrá a buscarme. No quiero ir. El corazón de Sofía empezó a latir más rápido, pero intentó mantener la calma. ¿Qué ha vuelto a hacer, mi niña? ¿Qué te hace? Alicia se mordió el labio sin mirar a la maestra. Cuando mi mamá duerme, entra en mi habitación. Dice que es un secreto, que si lo cuento, mamá se enfadará conmigo. Tengo miedo y me duele. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Sofía respiró hondo, tomó las manitas de Alicia y habló con firmeza. Estás a salvo conmigo, no dejaré que se te acerque. Discretamente, sacó su teléfono y llamó en voz baja a la policía. Explicó la situación, dio la dirección del colegio y pidió que enviaran una patrulla. Le dijeron que mantuviera a la niña bajo su protección y no la entregara a nadie hasta la llegada de los padres o las autoridades. Te quedarás conmigo, ¿de acuerdo?, dijo Sofía, tratando de transmitirle calma. No quiero ir con él, repitió Alicia, casi llorando. Sofía la abrazó con suavidad y la escondió detrás de su escritorio, protegiéndola. Unos minutos después, un fuerte olor a colonia anunció la llegada de Rodrigo. Entró con una sonrisa. Buenos días, maestra. Vengo a por mi nieta, dijo, abriendo los brazos como si fuera lo más normal del mundo. Sofía se levantó, interponiéndose para proteger a la niña. Hoy la salida es solo con los padres, señor Rodrigo. Es el protocolo del colegio. Su sonrisa se tensó. La madre me pidió que viniera. Siempre la recojo yo. No pasa nada. Vamos, Alicia. La niña abrazó un cuaderno contra su pecho y negó con la cabeza. No quiero ir, abuelo. No quiero. La directora, Inesa, apareció en el pasillo, intentando calmar la situación con nerviosismo. Don Rodrigo, ¿podemos hablar un momento en la sala de coordinación?, le ofreció. ¿Hablar de qué?, respondió él irritado. Me llevaré a la niña, y punto. Sofía mantuvo la voz firme. Me ha contado cosas muy graves. Hasta que esto no se aclare, no voy a permitir que salga de aquí. Rodrigo dio un paso adelante. La sonrisa ahora era gélida. Maestra, no invente cosas. Los niños dicen tonterías. ¿De verdad va a impedirme que me lleve a mi propia nieta? Alicia levantó el rostro, surcado por las lágrimas. No son tonterías. Entras en mi habitación. Tú mismo me dijiste que me callara. El silencio se volvió insoportable. Inesa dudaba, sin atreverse a intervenir. Sofía se mantuvo firme, bloqueándole el paso. No se la va a llevar, dijo, mirándole directamente a los ojos. Ya he llamado a la policía y ella se quedará aquí hasta que lleguen los responsables. Rodrigo entrecerró los ojos, inclinándose lo suficiente para que solo Sofía le oyera. No sabes con quién te has metido, maestra. Te arrepentirás. Desde el pasillo, el sonido de una radio de policía cortó la tensión. Se oyeron pasos rápidos. Alguien llamó 2 veces a la puerta. El pomo empezó a girar. 2 policías uniformados entraron en el aula, evaluando rápidamente la escena. La niña escondida detrás del escritorio, la maestra plantada firmemente frente a ella, la directora con el rostro pálido a un lado y Rodrigo con el ceño fruncido. Buenos días. Hemos recibido una llamada sobre una posible situación de riesgo con una alumna, dijo el oficial principal con voz firme. Rodrigo levantó la barbilla y habló rápidamente, intentando dominar la situación. Esto es un absurdo. Soy el abuelo de la niña. He venido a recogerla, como siempre. Esta maestra está inventando cosas y no me deja llevarme a mi nieta. Inesa se apresuró a corroborarlo, nerviosa. Sí, oficiales. El señor Rodrigo suele venir a por ella. Quizás sea un malentendido. Sofía se mantuvo firme delante de la niña. Su voz era segura, aunque el corazón le latía con fuerza. No ha habido ningún malentendido. La alumna vino a mí por su cuenta y me contó cosas muy graves sobre su abuelo. Pedí ayuda porque no podía arriesgarme. Los 2 policías intercambiaron una breve mirada. El más joven se acercó a Alicia, agachándose a su altura. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? ¿Puedes decirme si quieres irte ahora con tu abuelo? Alicia negó con la cabeza enérgicamente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero ir. No quiero. La respuesta resonó en el aula como un trueno. Rodrigo intentó sonreír, pero la furia se dibujaba claramente en su rostro. Los niños dicen cualquier cosa cuando están asustados. Es la influencia de la maestra Clara. La madre me confía a la niña todos los días. Pregúntenle a ella, dijo Rodrigo. El policía se levantó.
Eso es exactamente lo que haremos. Nos pondremos en contacto con los padres de inmediato. Mientras tanto, la niña no se irá con nadie. Rodrigo levantó las manos, indignado. Pero esto es una ofensa. Me van a hacer quedar como un delincuente delante de mi nieta. Don Rodrigo, respondió el agente de más edad, con calma pero con firmeza. Hasta que todo se aclare, la prioridad es la seguridad de la menor. Sofía respiró aliviada por primera vez, pero no bajó la guardia. Rodrigo le lanzó una mirada pesada, como una promesa de venganza. A la entrada del colegio, la escena había atraído la atención de los padres y el personal que aún quedaba. Rodrigo caminaba escoltado por los policías, gesticulando, mientras la directora Inesa intentaba defenderlo. Alicia se aferraba a la mano de su maestra, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Los oficiales se mantuvieron firmes. La niña no sería entregada hasta la llegada de sus padres. Unos minutos después, Diego apareció sin aliento, directamente desde el trabajo. Clara llegó corriendo detrás, angustiada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a su hija, a Rodrigo y luego a los policías. Hablaremos en su casa, dijo un oficial. Necesitamos verificar el entorno y escuchar a los responsables. Todos caminaron juntos, escoltados. Rodrigo iba en silencio con la mandíbula apretada, mientras Alicia se aferraba a su maestra como si fuera su único refugio. La patrulla se detuvo frente a la pequeña casa de la familia. Todo parecía normal. Flores descuidadas en el jardín, las cortinas corridas. Un olor a comida en el aire, pero la tensión les había seguido desde el colegio. Clara abrió la puerta rápidamente, con el rostro pálido y los ojos inquietos. ¿Qué ha pasado?, preguntó, mirando primero a su padre y luego a su hija. ¿Por qué tanto alboroto? El primero en hablar fue Rodrigo, con una indignación fingida. Esta maestra ha inventado tonterías. Dijo que no podía recoger a mi propia nieta. Hasta llamó a la policía. ¿Puedes creerlo, Clara? Clara miró a Sofía y a los oficiales, respirando con dificultad. Maestra, no lo entiendo. Mi padre siempre me ayuda. Sin él, no podría trabajar. Él siempre recoge a Alicia. Sofía respiró hondo antes de responder. Comprendo su sorpresa, señora, pero Alicia me dijo que no quería irse con su abuelo. Me contó cosas que no podía ignorar. Mi deber era llamar a las autoridades. Clara miró a su hija, que seguía abrazada con fuerza a la pierna de la maestra, en silencio. Alicia, ¿es eso verdad?, le preguntó con voz temblorosa. La niña no respondió, solo escondió el rostro en el vestido de Sofía. Diego, que observaba desde atrás, dio un paso al frente. Clara, ¿no ves que está asustada? Esto no es normal. Diego, por favor, es una niña. Pudo haber malinterpretado algo, dijo Clara, evitando su mirada. Papá nunca le haría daño. Nunca. Diego alzó la voz, mirando a su suegro. Entonces, ¿por qué está así? Los policías interrumpieron la discusión. Necesitamos levantar un informe. La niña será escuchada en el momento adecuado, acompañada por especialistas. Mientras tanto, pedimos que no se quede a solas con el abuelo hasta una nueva evaluación. Rodrigo levantó las manos en un gesto de falsa calma. Por supuesto, oficiales, lo entiendo, pero les pido que no destruyan la confianza que mi nieta tiene en mí. Soy quien más la cuida cuando sus padres no pueden. Lo dijo con una suavidad ensayada, en el tono de un abuelo ejemplar, aunque su mirada seguía siendo dura. Clara asintió, como queriendo creer cada palabra. Lo ven, él es el pilar de la familia. Sin él, no sé qué haríamos, dijo, casi entre lágrimas. Diego se cruzó de brazos, mirando fijamente a su suegro. Quizás ya es hora de averiguar qué es lo que de verdad pasa en esta casa. Se levantó el informe. Los policías se fueron con la promesa de volver. Cuando la puerta se cerró, un silencio denso se apoderó del lugar. Alicia abrazó a su madre, pero sus ojos solo buscaban a la maestra. Sofía, antes de irse, se agachó y le susurró. Estaré cerca. No estás sola. Desde el otro lado de la sala, Rodrigo observaba en silencio, con una sonrisa demasiado falsa para ser sincera. 2 días después del incidente en el colegio, la policía llevó a Alicia a un centro especializado para que prestara declaración. El edificio era sencillo, pero acogedor. Paredes con dibujos infantiles, juguetes esparcidos por el suelo, libros en estanterías bajas, pero nada podía ocultar la gravedad de lo que se iba a decir allí dentro. Sofía esperaba en el pasillo, caminando de un lado a otro con ansiedad. Se sentía responsable, como si todo el peso de la situación hubiera caído sobre sus hombros. Un poco más allá,
Clara y Diego esperaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La madre, con el rostro agotado y los dedos temblorosos, jugueteando sin cesar con un anillo. El padre, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, incapaz de ocultar su desconfianza. Rodrigo, alegando un malestar, no había aparecido, pero su ausencia era tan calculada como la imagen de hombre respetable que intentaba mantener. La psicóloga que iba a dirigir la sesión abrió la puerta y llamó a Alicia. La niña entró lentamente, con la mirada baja. La especialista no empezó con preguntas directas. Se sentó en la alfombra y le ofreció hojas y lápices de colores. Puedes dibujar lo que quieras. Alicia, aquí estás a salvo. La niña permaneció en silencio durante un largo rato. Dibujó una cama, una puerta y una figura masculina demasiado grande en comparación con la cama pequeña. La psicóloga observaba sin interrumpir y solo después preguntó: «Me decías que no querías ir con el abuelo. ¿Por qué?». Alicia soltó el lápiz por un segundo, respiró hondo y, con un hilo de voz, respondió: «Porque entra en mi habitación cuando mamá duerme». La psicóloga no reaccionó de inmediato, solo le hizo un gesto para que continuara. «¿Y qué pasa cuando entra?». Alicia desvió la mirada, arrugando la hoja entre sus manos. «Dice que es un secreto, que si lo cuento, mamá se enfadará conmigo». Afuera, el silencio se volvió pesado. Diego cerró los ojos. Su respiración se volvió entrecortada. A Sofía le temblaron las piernas. Clara, en cambio, negaba con la cabeza, como intentando borrar esas palabras del aire. «Los niños inventan, a veces confunden los sueños con la realidad», murmuró con voz débil pero convencida, aferrándose a la idea de que todo era un malentendido. La declaración terminó con cuidado, sin presionar más de lo que la niña podía soportar. La psicóloga anotó: «Existen indicios consistentes de riesgo, pero aún no hay pruebas directas suficientes para apartar a Rodrigo de inmediato». El procedimiento requería tiempo. Al salir, Diego se encaró con su esposa. «¿Todavía vas a decir que es un sueño, que es su imaginación?». Clara desvió la mirada, secándose una lágrima discretamente. «No puedo creerlo. Es mi padre, Diego, mi padre». Diego no respondió. Solo miró a Alicia, que caminaba de la mano de Sofía, aferrada a ella como si fuera la única persona en la que realmente confiaba. A la mañana siguiente de la declaración, Sofía caminaba hacia el colegio con las palabras de Alicia atormentándola. La imagen de la niña diciendo: «Entra en mi habitación cuando mamá duerme», no se le iba de la cabeza. Sentía el deber de actuar, aún sabiendo que cada paso aumentaría la tensión dentro de la propia comunidad escolar. Poco después, Clara apareció en la entrada para dejar a su hija. Su rostro era severo, sus ojos estaban enrojecidos por una noche sin dormir. Sofía se le acercó con cautela, pero con firmeza. «Clara, tenemos que hablar. Lo que Alicia contó no puede ser ignorado. Muestra signos claros de sufrimiento». Clara respiró hondo, a punto de estallar. «Maestra, está dramatizando demasiado. Alicia es solo una niña. Dice cosas que no entiende. Don Rodrigo siempre la ha cuidado, siempre ha estado ahí. Yo dependo de él. ¿Entiende?», dijo con la voz quebrada. «Y ahora usted está poniendo a todo el mundo en su contra». «No estoy en contra de nadie, Clara. Estoy del lado de su hija. ¿Vio cómo reaccionó? Tiene miedo. Eso no es una invención», insistió Sofía. Clara se giró bruscamente, señalando a la maestra con el dedo. «Es usted la que lo ha inventado todo. Le ha llenado la cabeza de historias. Mi papá nunca le haría daño. Lo conozco». «¿Y usted no entiende de lo que habla?». Las voces altas atrajeron la atención de algunos padres que aún quedaban en el patio. En ese momento, apareció la directora Inesa, intentando controlar la situación con una sonrisa forzada. «Mantengamos la calma, por favor. Maestra Sofía, ¿no es apropiado discutir estos temas en la entrada del colegio?». Sofía enderezó los hombros. «Directora, una alumna está en riesgo. La policía ya está avisada. No podemos actuar como si no pasara nada». Inesa la interrumpió con autoridad. «Lo que no podemos hacer es manchar la reputación del colegio sin pruebas. Ya está la policía, ya hay informes. Nuestro papel ahora es proteger la imagen de la institución y seguir adelante». «Proteger la imagen», repitió Sofía. «¿Y quién protege a la niña?». Clara usó la intervención de la directora como un respaldo. «¿Lo ve? Hasta la directora lo sabe. Usted está exagerando. Es una maestra, no una investigadora». La sangre le subió al rostro a Sofía. Se sentía acorralada.
Por un lado, una madre en negación, por el otro, una administración que intentaba silenciarla. Pero al mirar a Alicia, que se escondía tras la falda de su madre, sin lágrimas, renovó su determinación. Podrán intentar callarme, podrán dudar de mí, pero no me rendiré por esta niña. Ella confió en mí y no la abandonaré. Un silencio tenso se instaló en la entrada. Clara tiró de la mano de su hija y entró en el colegio con la cabeza gacha, sin mirar a nadie más. Inesa suspiró y llamó a Sofía a la dirección. El conflicto no había hecho más que empezar, pero algo estaba claro: la maestra no se detendría, aunque todos estuvieran en su contra. La noche cayó en silencio sobre la casa. Diego estaba tumbado en la cama, pero no conciliaba el sueño. Desde que su hija había hecho aquella confesión, algo en su interior no le dejaba en paz. Alicia no era una niña que inventara historias, y mucho menos de las que lloraban por nada. Su vocecita temblorosa resonaba en su cabeza. «Entra en mi habitación cuando mamá duerme». Se giró en la cama y miró a su lado. Clara dormía profundamente, con el rostro hundido en la almohada. Era como si en su sueño intentara escapar de la realidad. Diego suspiró y se levantó a por un vaso de agua. En ese momento, escuchó un ligero ruido en el pasillo. El sonido era casi imperceptible, pero bastó para que un escalofrío le recorriera la piel. Caminó despacio, con los pies descalzos para no hacer crujir el suelo de madera, y se acercó a la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta, y justo allí, de pie como una sombra, estaba Rodrigo. El anciano no notó de inmediato la presencia de su yerno. Diego se quedó inmóvil unos segundos, observando. El corazón le latía con fuerza. Su mente buscaba una explicación, pero ninguna tenía sentido. Rodrigo habló en voz baja. Para no asustar a la niña, se giró lentamente, ajustando una manta en sus manos. «Ah, Diego, solo estaba arropando a la niña. Se mueve mucho por la noche. La manta se le cae y no quiero que se resfríe». Diego entrecerró los ojos. A las 2 de la mañana y sin avisar, Rodrigo forzó una sonrisa. «Suelo comprobarlo cuando me quedo a dormir aquí. Los viejos tenemos el sueño ligero, ya sabes. Solo me preocupo por mi nieta». Diego se mantuvo firme, pero no respondió. Miró rápidamente dentro de la habitación. Alicia yacía inmóvil, como si sintiera la presencia y fingiera estar dormida. El pecho le ardía de rabia, pero no quería despertarla con una discusión. «Está bien, pero la próxima vez avisa. No quiero sorpresas en mi casa», dijo Diego secamente. Rodrigo asintió, aún con esa sonrisa forzada, y se dirigió a la habitación de invitados. Diego se quedó un instante más en la puerta de su hija. Observó el pequeño cuerpo bajo la manta, el rostro vuelto hacia la pared. Quiso entrar, despertarla, abrazarla, pero temió agravar la angustia que ya cargaba. Volvió al dormitorio, pero no pudo volver a dormir. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, y cada sonido de la casa parecía más fuerte de lo normal. En su mente solo había una certeza: algo profundamente malo estaba ocurriendo bajo su propio techo, y a partir de esa noche ya no podría descansar tranquilo. A la mañana siguiente, Sofía notó que Alicia estaba aún más retraída. La niña evitaba el recreo, prefería quedarse en el aula, con la mirada fija en la puerta, como si esperara que alguien apareciera de repente. Durante la clase de dibujo, mientras sus compañeros representaban árboles, casas y animales, Alicia permanecía en silencio, moviendo lentamente el lápiz sobre el papel. Cuando todos ya estaban entregando sus trabajos, ella se acercó con timidez a la maestra y le tendió una hoja doblada en 4. «Maestra, esto es para usted, pero no se lo enseñe a nadie», le dijo, casi en un susurro. Sofía desdobló la hoja con cuidado. El dibujo era simple, de trazos infantiles, pero tenía algo inquietante. Una cama pequeña, una puerta abierta, y a su lado, la figura de un hombre alto. El detalle que más llamaba la atención era la mirada de esa figura. 2 puntos negros, dibujados con tanta fuerza que casi habían rasgado el papel. «Alicia, ¿este es el dibujo de quien me hablaste?», preguntó Sofía con delicadeza. La niña asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Se queda ahí parado». Sofía tragó saliva, guardó el dibujo en una carpeta y abrazó a su alumna. No dijo nada más, solo la acompañó de vuelta a su sitio, intentando transmitirle seguridad. En cuanto tuvo un descanso, corrió a la comisaría y entregó el dibujo a los investigadores. El agente que la recibió examinó la hoja durante unos segundos y luego suspiró, apesadumbrado. «Maestra, entendemos la gravedad de esto, pero legalmente sigue siendo una prueba débil. Los niños dibujan lo que imaginan. Se puede interpretar de muchas maneras». «Pero no es solo un dibujo.
Es un complemento a sus palabras. La niña está aterrorizada, insistió Sofía. El policía tomó nota en el informe, añadiendo la información al historial del caso. Lo registraremos, por supuesto, y ayudará como refuerzo para las medidas de protección, pero para algo más sólido se necesitan pruebas directas, testimonios clínicos, peritajes, un acto flagrante. ¿Entiende? Sofía salió de la comisaría con la carpeta vacía y una sensación de impotencia. Sabía que iba en la dirección correcta, pero aún no era suficiente. Y con cada día que pasaba, Rodrigo seguía libre, campando a sus anchas como si nada ocurriera. Esa tarde, a la hora de la salida, apareció en el colegio con el mismo aire de autoridad. Saludó a la directora Inesa amablemente, como si fuera un abuelo modélico. Desde lejos, miró a Sofía, y la ligera sonrisa que le dedicó pareció una advertencia. Nada me va a detener. La mesa estaba puesta como cualquier otra noche. El olor a arroz recién hecho y carne guisada llenaba la casa, pero nadie tenía apetito. Clara intentaba mantener la rutina, colocando los platos y los cubiertos como si ese gesto pudiera borrar la tensión de los últimos días. Alicia estaba sentada en silencio, con los hombros caídos, la vista fija en su plato vacío. Rodrigo salió de la habitación de invitados, ajustándose la chaqueta. Diego ya estaba en la mesa, con el rostro serio. «Vamos a cenar tranquilos, por favor», pidió Clara, intentando sonreír. Rodrigo, como de costumbre, se sentó primero y acercó su silla a la de Alicia. La niña se encogió, pero no dijo nada. Fue suficiente para que Diego perdiera la compostura. «Clara, ¿no ves cómo reacciona cada vez que él se le acerca?», dijo, señalando a su hija. Clara suspiró y dejó la cuchara. «Diego, no empieces. Estás viendo cosas donde no las hay». «¿Que veo cosas?», lo dijo ella misma en su declaración. Dijo que entra en su cuarto por la noche. «¿Crees que eso es una invención?», replicó Diego, con la voz cargada de indignación. Rodrigo interrumpió, levantando una mano como si fuera el dueño de la situación. «Mira, muchacho, ya estoy harto de esto. La niña tiene sueños, dice tonterías y tú lo usas para atacarme. Desde que entraste en esta familia, parece que tu único placer es llevarme la contraria». Diego golpeó la mesa con la mano. «No mientas, Rodrigo, te vi en el pasillo esa noche. No intentes convencerme de que estabas arropando a la niña. No a las 2 de la mañana». Alicia empezó a temblar. Las lágrimas corrían aunque no había pronunciado una palabra. Clara, nerviosa, se levantó y se interpuso entre su marido. «Basta, Diego, te estás volviendo loco. Es mi papá. Siempre ha ayudado, siempre ha estado ahí cuando lo hemos necesitado, y ahora quieres convertirlo en un monstruo». «Quiero proteger a nuestra hija», gritó Diego con la sangre hirviendo. Rodrigo aprovechó el momento, reclinándose en su silla con una sonrisa venenosa. «¿Ves, Clara? El problema no soy yo. El problema son los celos de tu marido. No soporta que todavía confíes en mí. Teme perder su lugar en su propia casa». Las palabras fueron como cuchillos. Clara vaciló, rota por la duda, mientras el rostro de Diego se congestionaba de ira. «¡Cobarde!», escupió, dando medio paso hacia él, pero se contuvo. «Manipulas hasta a tu propia hija». Rodrigo soltó una risa baja, fingiendo calma. «¿Manipular? Soy el único que se preocupa de verdad. Tú llegas tarde, nunca estás. ¿Quién le cuenta cuentos a Alicia antes de dormir? ¿Quién la recoge del colegio? ¿Quién la cuida cuando tú no puedes? Yo. Siempre yo». Las lágrimas de Alicia caían en silencio, aterrizando en su plato. Quería gritar, pero el miedo la paralizaba. Clara, incapaz de soportar la escena, agarró a su marido del brazo. «Diego, para. Estás destrozando a nuestra familia con estas acusaciones». Él la miró, incrédulo. «No soy yo, Clara, es él. Pero tú todavía no quieres verlo». La cena terminó en un silencio roto, solo interrumpido por el llanto silencioso de la niña. Rodrigo comía de nuevo con calma, como si hubiera ganado otra batalla. Diego, en cambio, llevaba en el pecho la certeza de que no descansaría hasta desenmascarar a su suegro. Los días posteriores a la cena familiar no trajeron calma. En el colegio, Sofía notó que alguien la observaba desde lejos, en la entrada. Un coche gris permanecía aparcado al otro lado de la calle, más tiempo de lo normal. Cuando salía, sentía una mirada sobre ella hasta que desaparecía por la esquina. Una mañana encontró un sobre sin remitente en su buzón. Lo abrió con manos temblorosas. «Deja de envenenarle la cabeza a mi nieta. Las maestras que meten las narices donde no deben se quedan solas». El papel olía a tabaco. Sofía supo perfectamente de quién era.
Ese mismo día, el teléfono del aula sonó fuera de hora. Pensó que era un padre retrasado, pero una voz áspera sonó con frialdad. Tenga cuidado, maestra. Los niños hablan demasiado, pero las maestras también pueden aprender a callar. Sofía colgó con el corazón desbocado y las palmas húmedas de sudor, pero su decisión estaba tomada. Iba a registrarlo todo. En la comisaría, enseñó la nota y contó lo de las llamadas. El escribiente tomó nota, advirtiéndole que reforzarían la vigilancia sobre el caso. Por desgracia, las amenazas veladas son comunes en estas situaciones, pero regístrelo todo, hora, lugar, cualquier detalle. Nos ayuda a construir el historial, le orientó el oficial. De vuelta en el colegio, Sofía esperaba encontrar apoyo, pero se topó con resistencia. La directora Inesa la llamó a su despacho con una expresión grave. Maestra, tenemos que hablar. La situación se está yendo de las manos. Estoy recibiendo llamadas de padres preocupados. Incluso la Consejería de Educación me está pidiendo explicaciones. Don Rodrigo es conocido en la comunidad. Mucha gente lo respeta. Sofía se mantuvo firme. Directora, la niña está en riesgo. Confió en mí. No puedo ignorarlo. Inesa suspiró, exasperada. Usted no lo entiende. No podemos permitir que la imagen del colegio se vea arrastrada a este escándalo. Nuestra reputación está en juego. Le aconsejo que se centre en dar sus clases y deje la investigación a la policía. Sofía sintió que la ira bullía en su interior. Mi deber es proteger a mis alumnos. Si miro para otro lado, estaré traicionando a esa niña. Inesa cerró una carpeta sobre la mesa con fuerza. Entonces, aténgase a las consecuencias. No diga que no se lo advertí. Sofía salió del despacho con el cuerpo tenso, pero la conciencia tranquila. Sabía que estaba sola en esta lucha, contra Rodrigo, contra el miedo, incluso contra la propia administración del colegio. Pero al recordar los ojos llorosos de Alicia, se reafirmó. No se rendiría, costara lo que costara. La casa estaba sumida en el silencio de la noche. El reloj de la cocina marcaba casi las 3, cuando Clara se removió en la cama. El sueño era ligero, interrumpido por pesadillas que la acechaban desde la confesión de su hija. Daba vueltas, intentando convencerse de que todo era un malentendido, que la niña era demasiado pequeña para entender ciertas cosas. De repente, un sonido leve la hizo contener la respiración, el crujido del suelo en el pasillo. Al principio pensó que era Diego, pero al estirar la mano, notó que su marido dormía profundamente a su lado. El corazón le dio un vuelco. Se levantó con cuidado y se acercó a la puerta del dormitorio. La entreabrió y alcanzó a ver la sombra de un hombre dirigiéndose hacia la habitación de Alicia. La luz de la lámpara de noche del pasillo reveló la figura de Rodrigo, caminando despacio, con pasos calculados. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. Se quedó paralizada por unos segundos, incapaz de asimilar lo que veía. Su propio padre, a quien siempre había defendido, caminaba en la oscuridad hacia el cuarto de su nieta. Tragó saliva y avanzó rápidamente, descalza, hasta alcanzarlo. «Papá», llamó con voz temblorosa. Rodrigo se giró, sorprendido, pero pronto recuperó una expresión tranquila. «Clara, no te asustes, solo iba a arropar a la niña. Da muchas vueltas, se destapa, ya sabes cómo es». Pero sus ojos no se correspondían con su tono sereno, eran duros, fríos. Clara nunca antes había notado esa mirada hasta ese instante. «¿A estas horas, sin avisar a nadie?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Los viejos dormimos poco. Fui a ver a mi nieta. Estás imaginando cosas», dijo él, intentando pasar de largo. Clara le bloqueó el paso, con el corazón desbocado. Miró hacia la puerta entreabierta de la habitación de Alicia. La niña yacía acurrucada en la cama, fingiendo dormir, pero sus hombros temblaban bajo las sábanas. En ese instante, todo se derrumbó para Clara. Lo que antes parecía una exageración de su hija o una invención de la maestra, ahora estaba justo frente a sus ojos. La negación ya no era posible. La sangre se le heló en las venas, la garganta se le secó. Tú, balbuceó, incapaz de terminar la frase. Rodrigo se acercó. Su voz se volvió baja y amenazante. «Cuidado con lo que dices, Clara. No sabes de lo que estás hablando». Ella retrocedió con las piernas temblando. Su mente se debatía entre el shock y la necesidad de actuar. Quiso gritarle a Diego, pero la voz no le salía. Solo consiguió empujar a su padre de vuelta al pasillo y cerrar de golpe la puerta de la habitación de su hija. «No te acerques a ella nunca más», logró decir, sin aliento. Rodrigo la miró fijamente por unos segundos,
y luego curvó los labios en una sonrisa torcida. No sabes el error que estás cometiendo. Y tranquilamente volvió a la habitación de invitados, como si nada hubiera pasado. Clara se apoyó contra la pared. Respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba. Por primera vez veía la verdad que antes se había negado a aceptar. La imagen de su hija llorando en silencio y pidiendo protección se mezclaba ahora con el rostro frío de su propio padre. Entró en la habitación de Alicia, se sentó al borde de la cama y le acarició el pelo. La niña abrió los ojos, llenos de lágrimas. «Mamá, ha vuelto a entrar, ¿verdad?», susurró la niña. Clara abrazó a su hija con fuerza, sin poder responder. Las lágrimas rodaban sin control. La negación que la había sostenido hasta ese momento se desmoronaba en un instante. El mundo de seguridad que creía tener junto a su padre se hacía añicos ante sus ojos. Y en ese silencio, solo roto por el llanto contenido de la niña, Clara comprendió que nada volvería a ser como antes. El silencio de la madrugada pesaba sobre la casa. Alicia estaba acostada, pero no podía cerrar los ojos. Desde la noche en que su madre había sorprendido a su abuelo en el pasillo, cada ruido parecía una amenaza. El crujido de un mueble, el chirrido del parqué, todo sonaba como pasos acercándose. Aferrada a la almohada, recordaba las palabras de Sofía: «Aquí estás a salvo». Pero en su propia casa no había seguridad. El miedo era más fuerte que cualquier otra cosa. La niña sentía que si se quedaba, aquello no terminaría nunca. Con manos temblorosas, se levantó lentamente, sacó su pequeña mochila del colegio de debajo de la cama y se puso un suéter gastado. Abrió la ventana con cuidado y salió al patio, procurando no hacer ruido. El corazón le latía con fuerza, pero sus piernas la llevaban hacia adelante, como impulsadas por una urgencia. Las calles estaban desiertas, las farolas iluminaban tramos de acera y el viento frío de la noche le hacía castañetear los dientes. Alicia caminaba rápido, mirando hacia atrás en cada esquina, temiendo ver a su abuelo surgir de la oscuridad. Unos minutos después, por fin divisó el colegio. La verja estaba cerrada. Alicia corrió hacia ella y empezó a golpear con fuerza. «¡Abran, por favor! ¡Abran!», gritaba, casi sin voz. El conserje, el señor José, se despertó sobresaltado en la silla donde dormitaba. Se levantó lentamente, ajustándose las gafas, sin creer lo que veía. La pequeña Alicia, en pijama y con su mochila, temblando de frío afuera. «Niña, ¿qué haces aquí a estas horas?», le preguntó, abriendo la pequeña puerta de acceso. «¿Te has escapado de casa?». Alicia corrió hacia la reja, agarrándose a los barrotes. «Por favor, llame a la maestra Sofía. No quiero volver allí. Ha entrado otra vez. Ha entrado en mi habitación». Las palabras salieron entre sollozos, partiéndole el corazón al viejo conserje. No lo dudó ni un segundo. Cogió el teléfono de guardia y marcó el número de Sofía, que vivía a unas pocas calles. «Maestra, disculpe que la despierte, pero Alicia está aquí, en el colegio. Sí, ahora mismo, de madrugada. Dice que no quiere volver a casa». A los pocos minutos, Sofía llegó corriendo, con un abrigo sobre el pijama. Al ver a la niña aferrada a la reja, se arrodilló de inmediato. Exclamó, atrayéndola hacia sí en un abrazo: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». «Ha entrado otra vez. No aguanto más. Maestra, no me mande de vuelta», lloraba la niña. Sofía respiró hondo, conteniendo sus propias lágrimas. Sacó su teléfono y llamó directamente a la policía. «Habla la maestra Sofía. La alumna por la que les avisé está ahora conmigo en el colegio. Ha huido de su casa de noche. Dice que su abuelo volvió a entrar en su habitación. Necesitamos una patrulla urgente». Mientras esperaban a que llegara la policía, el conserje trajo una manta y una botella de agua. Alicia se acurrucó en el regazo de su maestra, encontrando por fin un poco de alivio. Cuando las luces del coche patrulla iluminaron la calle, Sofía supo que ya no había marcha atrás. La huida desesperada de Alicia era la prueba viviente de que la niña corría un peligro real. Y ahora, ni Clara, ni Inesa, ni Rodrigo podrían seguir afirmando que todo era una invención. Mientras Alicia buscaba refugio en los brazos de su maestra y la policía se dirigía al colegio, la noche en la casa seguía siendo pesada. Clara se despertó sobresaltada por la insistente llamada del teléfono. Era la policía, informándole de que habían encontrado a su hija sola en el colegio, llorando y pidiendo ayuda. La voz del oficial de guardia fue seca y directa. «Estamos llevando a la niña a dependencias policiales. Deben presentarse de inmediato». El suelo se abrió bajo sus pies. Corrió a la habitación de Diego, que ya se estaba despertando por el ruido.
Alicia se ha escapado de casa, dijo con la voz rota. Diego saltó de la cama, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Te lo advertí, Clara. Te dije que corría peligro aquí, en esta casa. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos firmes en el pasillo. Rodrigo apareció con su habitual aire de autoridad, ajustándose los pantalones del pijama como si fuera el dueño de la casa. ¿A qué vienen tantos gritos? La niña seguro que ha montado otro drama. Ya volverá. No hay por qué hacer tanto escándalo. Esas palabras fueron la gasolina en el fuego. Clara, con el recuerdo de la noche anterior aún fresco, perdió el control. Se ha escapado de noche. Papá, con 7 años, sola en la calle. Eso no es un drama, es desesperación. Rodrigo intentó mantener un tono calmado, pero la irritación ya se notaba en su voz. Clara, siempre has sido de exagerar desde pequeña y ahora dejas que esa maestra te llene la cabeza de pájaros. No, papá, gritó ella, golpeando la mesa. Lo vi con mis propios ojos. Te vi entrar en su habitación la otra noche. Vi el miedo en los ojos de mi hija. Diego dio un paso al frente. El rostro se le había congestionado de ira. ¿Y qué vas a decir ahora? ¿Que también querías arroparla? Eres un cobarde, Rodrigo. Un cobarde que se esconde detrás de la confianza de su propia familia. El anciano respiró hondo, pero la máscara se resquebrajó. La sonrisa patriarcal desapareció, dando paso a una mirada oscura. Cuidado con tus palabras, muchacho. Esta casa existe porque yo la mantengo. Si quiero, mañana mismo estáis en la calle. Clara sollozaba. Todo su cuerpo temblaba. No me importa el dinero, no me importa la ayuda. No volveré a dejar que te acerques a ella. Nunca. Rodrigo se acercó a su hija con el dedo levantado. La voz estaba cargada de rencor. Te arrepentirás de haber escupido en el plato que te ha dado de comer toda tu vida. Sin mí no sois nada. Diego lo empujó hacia atrás, rompiendo el último hilo de silencio. Basta, esa niña no es tuya. Y ahora la policía lo sabe todo. Ya no sirve de nada fingir. La tensión se apoderó del salón. Clara lloraba apoyada en la pared, como si todo el peso de la negación se le hubiera venido encima de golpe. Rodrigo, con el orgullo herido, golpeaba la mesa con los ojos encendidos. «Estáis destrozando esta familia», gritó, dando un puñetazo. «Me habéis calumniado». En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Diego respondió. La voz del oficial de guardia fue firme. «Señor Diego, ya hemos informado al juzgado de menores. Los servicios sociales están avisados. Necesitamos que la familia esté preparada». Diego colgó lentamente. Su mirada estaba fija en su suegro. «Ya han llamado al consejo. Se acabó, Rodrigo. Ahora esto ya no es solo entre nosotros». El anciano guardó silencio por unos segundos. Luego sonrió con frialdad, sin vida, y se fue a la habitación de invitados sin decir una palabra, dejando tras de sí una estela de miedo y destrucción que por fin empezaba a salir a la luz. En el salón, Clara se derrumbó de rodillas, abrazándose a sí misma. Diego la ayudó a levantarse, pero sabía que ese enfrentamiento era solo el principio de una batalla mucho mayor. La familia ya estaba rota, y ahora le tocaba actuar a la justicia. La mañana siguiente comenzó pesada, llena de un silencio que parecía ahogar la casa. Poco después de las 8, una patrulla se detuvo en la verja, junto a un coche de los servicios sociales. El timbre sonó como una sentencia. Diego abrió con una expresión agotada. Clara estaba sentada en el sofá, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Rodrigo, en cambio, permanecía en un rincón con los brazos cruzados, como un mero espectador, aunque todos sabían que él era el centro de la tormenta. 2 consejeras entraron, presentando una orden de protección de emergencia. La decisión era clara. Alicia debía ser retirada del domicilio de inmediato hasta que la investigación concluyera. La niña apareció en el salón, abrazando un oso de peluche con los ojos muy abiertos. Al entender lo que estaba ocurriendo, se lanzó a los brazos de su madre. «Mami, no me dejes sola, por favor», sollozaba Alicia, aferrándose a Clara con desesperación. Clara lloraba en silencio, sin fuerzas para luchar contra la decisión. Una de las consejeras se agachó para hablar con la niña. «Alicia, no vas a estar sola. Vas a ir a un lugar seguro, donde habrá gente que te cuidará hasta que todo esto se arregle. Será por poco tiempo». Pero su voz amable no lograba calmar a la pequeña. Clara, entre sollozos, intentó convencer a su hija. «Hija mía, es lo mejor. Es para protegerte. Mamá estará siempre cerca, te lo prometo». Diego intervino, tragándose su propio dolor para no aumentar el de su hija. «Escucha, mi amor. Es para que estés a salvo. Confía en papá».
Poco a poco, Alicia fue conducida hacia el coche oficial. Sofía apareció en la casa de forma inesperada, avisada por los policías. Corrió hacia la niña y la abrazó con fuerza. «Eres muy valiente, Alicia. Seguiré a tu lado». El coche arrancó, llevándose a la pequeña. Clara se derrumbó en lágrimas sobre el hombro de su marido. Rodrigo, en cambio, solo esbozó una sonrisa de suficiencia y murmuró unas palabras que solo Diego escuchó. «Puro teatro. Pronto me lo agradecerán». En el centro de acogida temporal, Alicia pasó por las primeras revisiones médicas. Los análisis físicos mostraron marcas antiguas y apenas perceptibles, pero compatibles con maltrato. Nada era concluyente por sí solo, pero el historial, los relatos y ahora los indicios clínicos formaban un cuadro cada vez más sólido. En la evaluación psicológica, los especialistas destacaron una ansiedad extrema, dificultades para dormir y la tendencia de la niña a dibujar siempre la misma escena: una cama, una puerta abierta, una sombra masculina. El informe describía claros síntomas de trauma y un miedo específico dirigido hacia la figura del abuelo. Con estos datos, el caso cobró un nuevo peso. El fiscal recopiló los informes y los remitió a la Fiscalía de Menores. Lo que antes parecía un relato frágil comenzaba a convertirse en una acusación formal. La imagen del abuelo ejemplar se desmoronaba cada vez más, y los muros de silencio y negación que lo habían protegido ya no parecían tan sólidos. En el colegio, la noticia corrió como un susurro. Inesa, alarmada, volvió a llamar a Sofía. «Ahora sí que esto se va a descontrolar. Ya te dije que no quería que la imagen del colegio se viera implicada», dijo con voz tensa. Sofía respondió sin dudar. «La imagen no importa, la vida de una niña sí». Y por primera vez, Inesa no supo qué decir. Esa misma tarde, Diego recibió una llamada oficial. La fiscalía ya estaba estudiando la posibilidad de abrir un proceso penal contra Rodrigo. La casa, que antes se había sostenido sobre la autoridad del patriarca, se convertía ahora en el escenario de su caída. Y Alicia, lejos de todo aquello, dormía por fin a salvo, aunque el miedo aún la acompañaba en sueños que solo empezaban a entender quienes por fin habían decidido creerle. La sala del juzgado estaba llena esa mañana. El caso, que ya era un secreto a voces en la ciudad, se convertía ahora en un espectáculo público. Periodistas se agolpaban en la entrada, vecinos cuchicheaban en las filas de atrás, familiares lejanos observaban en silencio, incómodos. En el centro de la escena destacaban dos figuras: Alicia, pequeña y frágil, protegida por psicólogos y tutores, y Rodrigo, altivo con un traje oscuro, como si aún creyera ser el pilar respetable que pretendía ser. El juez abrió la sesión, leyendo los cargos. La fiscalía presentó los informes médicos y psicológicos, que apuntaban a indicios compatibles con el maltrato y el abuso. El ambiente se volvió denso y Clara bajó la cabeza, incapaz de soportar las miradas a su alrededor. Sofía fue la primera en ser llamada a declarar. Se sentó erguida, entrelazando los dedos para ocultar su temblor, y relató el día en que, después de clase, Alicia se le acercó y le dijo: «Mi abuelo lo ha vuelto a hacer». Describió cómo la niña le explicó con detalles que entraba en su habitación por las noches. Habló de su huida desesperada al colegio y de las notas y amenazas que recibió después. No podía ignorarlo. Ella misma me pidió ayuda. La voz de Sofía sonó firme, a pesar de los nervios. El abogado defensor se levantó, intentando desacreditar su testimonio. «Maestra, ¿no cree que, por su excesiva preocupación, pudo haber influido en la niña para que repitiera ciertas palabras? Los niños son fácilmente sugestionables». Sofía respiró hondo y respondió con calma: «Los niños pueden fantasear, sí, pero el miedo real no se puede fingir, y yo vi ese miedo en sus ojos». El silencio que siguió sonó más fuerte que cualquier argumento. Luego fue el turno de Diego. El padre relató lo que había visto aquella noche, cómo su suegro estaba en el pasillo, cómo se excusó diciendo que solo arropaba a su nieta, cómo Alicia, fingiendo dormir, miraba con ojos asustados. Contó también que desde entonces no había podido dormir tranquilo y cómo su hija había cambiado, volviéndose retraída e insegura. «Soy un padre y un padre sabe cuándo su hija está en peligro». Su voz se quebró al final, pero su convicción se mantuvo firme. Entonces llamaron a Clara. Temblando, se levantó lentamente, caminó hacia el estrado con pasos pesados, como si llevara una carga insoportable. Miró de reojo a su padre, que la observaba con la misma mirada de siempre, fría, autoritaria,
una advertencia casi silenciosa. Señora Clara, comenzó el juez, usted, como madre, fue advertida en varias ocasiones, sabía de los relatos. ¿Cuál fue su postura al respecto? Las lágrimas brotaron antes de que pudiera responder. Quise creer que era mentira, que era una invención de la maestra, la influencia de otros, dijo respirando con dificultad, casi sin fuerzas. Pero en el fondo tenía miedo, miedo de admitirlo, miedo de perder su apoyo, y por ese miedo cerré los ojos. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo se removió en su asiento. Su rostro se había endurecido. El abogado defensor intentó intervenir, pero el golpe ya estaba dado. La defensa intentó darle la vuelta al caso. Pintó a Rodrigo como un abuelo preocupado, que sufría de insomnio y tenía la costumbre de revisar a su nieta por la noche. Intentó desacreditar los peritajes psicológicos, alegando que los niños dibujan monstruos para expresar miedos irreales. Incluso presentó a 2 testigos, unos vecinos, que hablaron de la bondad de Rodrigo, pero la fiscalía refutó cada punto, presentó las grabaciones con las amenazas a la maestra, destacó la huida de Alicia en plena noche, reforzó los argumentos con los informes médicos, que aunque no eran concluyentes por sí solos, encajaban perfectamente en el patrón detectado. El juez, serio, lo observaba todo en silencio, tomando notas. Era evidente que la máscara de Rodrigo comenzaba a caer a la vista de todos. Con cada nueva prueba, la imagen del abuelo ejemplar se debilitaba y emergía la de un hombre frío, manipulador y peligroso. Al final de la sesión, el juez anunció que la sentencia se dictaría en la siguiente audiencia, pero dejó claro que las pruebas eran graves y suficientes para continuar con el proceso penal. Los servicios sociales ratificaron la decisión de mantener a Alicia alejada de su abuelo hasta que el caso concluyera. Clara salió del juzgado, escondiendo el rostro entre las manos, aplastada por la culpa. Diego la sostenía, pero su mirada estaba fija en Rodrigo, que abandonaba la sala con la misma arrogancia de siempre, sonriendo aún a los vecinos como si nada hubiera pasado. Sofía, en cambio, sabía que la batalla legal sería dura, pero también entendía que el cerco se había cerrado, y esta vez, Rodrigo no tenía a dónde huir. El día de la sentencia amaneció con un cielo nublado, como un reflejo de la expectación y la tensión que flotaban sobre la ciudad. El juzgado volvió a llenarse. Periodistas se agolpaban en las puertas. Vecinos se reunían en busca de noticias. Dentro, un silencio solemne, interrumpido por susurros contenidos. Alicia no estaba. Por recomendación de los psicólogos, permanecía en un entorno protegido, lejos de aquel ambiente denso, pero su ausencia se sentía como un grito mudo. Sofía se sentó en primera fila, con el corazón acelerado. A su lado, Diego sostenía la mano de una Clara temblorosa, que parecía frágil, con la mirada perdida y el rostro apagado. Rodrigo entró el último, con un traje impecable, intentando mantener su pose habitual, como si fuera una víctima de una injusticia. El juez abrió la sesión con voz firme. Repasó los cargos principales: abuso de confianza, maltrato, indicios de violencia psicológica. Recordó los testimonios, las palabras de Alicia, los informes médicos y psicológicos, el testimonio de la maestra Sofía, la huida nocturna de la niña. Subrayó también que la defensa había intentado tergiversar los hechos, pero no había logrado refutar las pruebas. El silencio se hizo aún más pesado cuando el juez levantó la vista. Considerando todo lo expuesto, este tribunal declara a Rodrigo Hernández culpable. La palabra resonó. La pena será de privación de libertad, así como el cese inmediato de todo contacto con la menor, sin derecho a visitas, sin posibilidad de acercamiento. Rodrigo se levantó de un salto, con los ojos encendidos. Esto es una farsa. Están arruinando mi vida con las mentiras de una niña manipulada por esa maestra, gritó, señalando a Sofía. 2 guardias lo obligaron a sentarse. Sofía permaneció tranquila, aunque el corazón le golpeaba el pecho. El juez continuó, impasible. En cuanto a la señora Clara Hernández, madre de la menor, se reconoce su inacción ante las señales evidentes que su hija comunicaba. Sin embargo, atendiendo a su estado emocional, a la dependencia económica y a su colaboración parcial en el proceso, la sanción será en forma de acompañamiento obligatorio, terapia, cursos de crianza y supervisión por un tiempo determinado. Clara rompió a llorar. Apretó con fuerza la mano de Diego, que no la soltó ni un segundo. En cuanto al señor Diego Ramírez, padre de la menor, continuó el juez, se reconoce su actitud atenta y protectora, aunque tardía. La custodia temporal le será otorgada a él,
con el acompañamiento de un equipo multidisciplinar. Un alivio llenó el pecho de Diego. Miró a Clara sin arrogancia, solo con la certeza de que era hora de reconstruir. El juez concluyó: se establece una orden de alejamiento completa para Rodrigo Hernández respecto a la víctima y su familia. La sentencia estaba dictada. Rodrigo fue sacado de la sala entre gritos y protestas. Intentó alzar la voz una vez más, pero quedó ahogada por el peso del veredicto. Su figura, antes respetada, se reducía ahora a un hombre esposado, derrotado por la verdad que tanto se había esforzado en ocultar. Al otro lado de la sala, Diego abrazó a Clara. Ella lloraba desconsolada, repitiendo entre sollozos: «Debí haberla creído, debí haberla creído». «Ahora tenemos que mirar hacia adelante, Clara. Alicia nos necesita», dijo Diego, firme pero suave. Sofía observó la escena con una mezcla de emociones, pero con un lejano alivio. Por fin, la justicia empezaba a hacerse. Sí, quedaban cicatrices profundas, pero la carga más pesada había sido retirada de los hombros de Alicia. Al salir del juzgado, Diego sabía que su vida cambiaría para siempre. La responsabilidad de cuidar a su hija recaía ahora enteramente sobre él. No sería fácil. Habría noches de miedo, sesiones de terapia, conversaciones dolorosas, pero también había un juramento claro. Alicia nunca más volvería a vivir el horror que había sufrido bajo el techo de Rodrigo. Y ese conocimiento, por primera vez en mucho tiempo, trajo consigo una esperanza. Pasaron meses desde la sentencia. La casa ya no era la misma, las puertas no crujían de miedo, y el silencio de la noche traía paz, no amenaza. Alicia vivía con sus padres bajo supervisión, y cada semana asistía a sesiones de terapia que ayudaban a cerrar las heridas invisibles. Clara, ahora más fuerte, le había pedido perdón a su hija innumerables veces, no solo con palabras, sino con hechos. Asistía a cada sesión, participaba en los ejercicios y estaba presente como nunca antes. Diego asumió por completo su rol de protector. Reestructuró la rutina familiar, asegurando un ambiente de estructura, cercanía y cuidado. Sofía visitaba a Alicia cuando podía. La primera vez que la vio de nuevo en el colegio, la niña corrió y la abrazó con fuerza. Sus ojos ya no tenían aquel terror. Había timidez, sí, pero también esperanza. «Maestra, ahora puedo dormir sin miedo», le dijo Alicia con una pequeña sonrisa. Sofía contuvo las lágrimas, acariciándole el pelo. La vida no había vuelto a ser como antes, pero se estaba reconstruyendo poco a poco. La casa era ahora un lugar de protección. Y mientras veían a su hija jugar en el patio del colegio con sus amigos, Clara y Diego comprendieron que lo más importante se había salvado. La infancia de Alicia, por fin, libre de miedo.